Hola, muy buenas tardes. Pues de nuevo les damos la bienvenida a los webinars que realiza CTR Scientific. En esta ocasión será acerca de la recolección de sangre, para lo cual tenemos a un invitado especial que es Arturo Vivas, gerente de producto de Sartex México, quien pues nos dará su ponencia en esta ocasión. Arturo, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, encantado de poder compartir este ratito de platicar acerca de lo que es un tema bastante importante que muchas veces tendemos a obviarlo y que al final del día es el pan de cada día de los laboratorios clínicos, ya sea dentro del hospital o fuera del hospital, y que muchas veces no tomamos la importancia que requiere cada una de las fases, y por supuesto que la fase preanalítica, la recolección de la sangre, es un punto clave para ello, ya que la sangre es al menos nuestro 80% de muestras que vamos a estar utilizando para obtener un resultado diagnóstico para el paciente. De verdad que siempre me ha gustado poder participar en este tipo de foros porque abrimos y tenemos este alcance a diferentes personalidades, a diferentes, inclusive laboratorios, hospitales, que o ya nos conocen o no nos han visto. La marca de por sí a veces tiende a ser un poquito desconocida, pero pues bueno, vamos tocando, pisando fuerte, paso a paso, y pues bueno, también aquí vamos a platicarles acerca de lo que es nuestra propuesta y lo que es nuestra solución. Pero no podemos entrar a este punto, no podemos entrar a esta plática sin primero poner o sentar las bases de cuál es la importancia del laboratorio clínico durante todo el seguimiento, bueno, detección, evolución y el seguimiento del paciente, ¿sí? Porque muchas veces se cree o se limita nada más a decir, pues el laboratorio nada más es para el poder detectar o afirmar o confirmar un diagnóstico. No necesariamente. Sí, va desde detectar la enfermedad, pero también la predisposición a la misma. En México tenemos desgraciadamente, una cultura muy limitada en el sentido de la prevención. No vamos al médico, no nos hacemos estudios hasta que ya tenemos el problema encima. Existen en diferentes momentos de la vida de una persona, existen oportunidades para poder realizar ciertas pruebas que nos pueden detectar si tenemos alguna propensión, alguna cuestión genética inclusive, que pueda desembocar hacia una condición o una enfermedad. El siguiente paso es confirmar o rechazar el diagnóstico. El médico ya tiene ahora sí que la historia clínica, tiene pues todo lo que es el acercamiento del paciente, pero quiere confirmar si este diagnóstico que él está estableciendo, que el médico está estableciendo, si es real, si es conforme a lo que está pensado o diseñado. Hay algunos cuadros, algunos síntomas que son muy parecidos entre sí en diferentes condiciones, causado por un virus, causado por una bacteria, cualquier tipo de agente patógeno, que pueden tener como el mismo camino de los síntomas, la misma evolución, pero que al final del día la causa raíz es otra. Entonces, aquí con este tipo de pruebas, nosotros en el laboratorio podemos confirmar o rechazar este diagnóstico. No se trata nada más de rechazar por rechazar, sino de buscar junto con el médico cuál es la enfermedad o la condición que aqueja al paciente. Un tercer momento también es establecer el pronóstico. ¿En qué punto de la campana de evolución se encuentra, de la evolución de la enfermedad se encuentra el paciente? ¿Es apenas un inicio de la infección? ¿Es una infección ya bastante considerable? O inclusive ir viendo cómo va la carga viral, la carga bacteriana, todo lo que el paciente pueda estar presentando. En un cuarto momento tenemos proporcionar al médico la información clínica e interpretativa de las pruebas. Muchas veces, y eso se los comparto, me llegó a suceder trabajando en un hospital privado, donde estaba yo a cargo del área de referencia, en donde llegaban médicos que literalmente aterrizados de los congresos en el extranjero, inclusive también algunos que obtienen las actualizaciones en línea,
y que me decían, oye, necesito a este paciente realizarle esta prueba que ya están realizando en Suiza o de plano ya en algún país en Asia, ya la están procesando, quiero que también se le procese. Y pues nosotros aquí en México difícilmente tendremos esa oportunidad. Pero pues lo que yo terminaba haciendo era estudiar un poquito de la prueba, ver quién la estaba realizando y sobre todo qué información nos estaba dando, ¿sí? Una información muy sencilla y muy básica como el nivel de una glucosa, donde ponemos la concentración que presenta la muestra del paciente y colocamos sus rangos de referencia. Ya es mucho más sencillo, que por supuesto los compañeros médicos tienen mucha preparación para interpretar los resultados, inclusive sin necesidad de un valor de referencia, pero es necesario colocarlo. Habrán algunas ocasiones donde las plataformas, las metodologías puedan llegar a cambiar y tengamos una diferencia de resultados. Muy claro, un ejemplo muy sencillo, la diferencia entre una prueba de velocidad de sedimentación globular en metodología Western Green contra una Winthrop, que ya puede cambiar, lo único que cambia ahí son las unidades de lectura. Entonces, todo este tipo de situaciones, nosotros como laboratorio, como expertos de los análisis, vamos a darle esta información clínica y si es necesario, ayudarle a interpretar las pruebas, ¿vale? Y en un quinto paso, un quinto momento, también medimos la eficacia de la terapia. Si ya el paciente está recibiendo un tratamiento, si el paciente realmente, el médico está viendo que no está evolucionando, vamos a ver realmente qué de todo de esta terapia que se le está asignando, si está haciendo realmente a efecto. ¿Cómo? Midiendo la concentración de virus, concentración de bacterias, revisar si existen todavía los parásitos, concentración de diferentes analíticos. Entonces, todos estos momentos van a marcar la importancia que tiene el laboratorio en todo el seguimiento del paciente. Y para todo esto necesitamos hablar de un concepto que seguramente todos o muchos lo tenemos muy bien presente, que es el proceso total de la prueba. Todo lo que involucra desde la preanalítica hasta la postanalítica, ¿vale? Preanalítica, como lo dice su nombre, todo lo que va a suceder antes del análisis. Ahí es justamente donde reside lo que es la recolección o la manipulación de las muestras, la preparación en sí, ¿vale? En la analítica ya hablamos de todo lo que es propiamente el proceso de la prueba, ¿sí? Y en la postanalítica el reporte de la misma o inclusive también aquí incluye el almacenamiento de la muestra para posteriores revisiones. Entonces, vean cómo lo presentamos en una pirámide, porque la base de todo este proceso total de la prueba es la preanalítica. Si no tenemos una buena muestra con la cual trabajar, las otras dos fases realmente no van a tener el mismo impacto, ¿vale? Dentro de este proceso total de la prueba es un ciclo en donde estamos involucrados diferentes, vamos a decirlo, diferentes engranes o diferentes personalidades. Por supuesto, el paciente, el médico tratante y por último, lo que somos el laboratorio. Por último, en el estricto sentido de la línea de acción que tenemos. Pero si se fijan, son tres engranes, son tres participantes en todo este proceso que si no estamos bien alineados, realmente podemos llegar a un caos bastante importante que al final del día va a afectar al paciente. Al médico tal vez no tanto, al laboratorio tampoco, pero el paciente es el que lo está padeciendo, el que lo está sufriendo. Entonces, desde que el paciente, acude al médico, comienza todo este ciclo, comienza todo este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, el campo de la preanalítica nos va a abarcar todos los procesos antes del propio análisis de la muestra. Y por ello, estos dos engranes, el médico y el laboratorio, debemos trabajar de la mano, debemos ir muy alineados por el bien del paciente y que toda la maquinaria funcione correctamente. Hay algunas instancias, algunas ya sean nacionales o internacionales, que nos van dando la pauta para lo que es la estandarización de los procesos. Si mantenemos una estandarización, no nada más estamos cumpliendo con los requisitos para poder laborar o poder funcionar, en este caso como un laboratorio, como un hospital o hasta un banco de sangre.
que ya vemos aquí enunciadas algunas de las normas que seguramente ya todos tenemos conocidas y reconocidas de arriba para abajo, porque esto es lo que nos marca cómo debemos funcionar. Pero otras instancias como la EMA, la ISO, la Joint Commission, el mismo CAP, son instancias externas o no necesariamente dependientes de una instancia gubernamental que nos van a marcar las mejoras y los procesos estandarizados de calidad. ¿Ok? Ya estás funcionando, ahora, ¿qué también estás funcionando? ¿Vale? Entonces, hay que mantener el balance entre ambas partes. ¿Por qué es importante que mantengamos un proceso estandarizado para estas fases, para cualquiera de estas fases? Porque estandarizar vamos a poder tener ahorros, no nada más en tiempos de proceso, en tiempos de atención, sino también, por supuesto, ahorros financieros. Porque, pues, aunque sea un hospital, un laboratorio o asociado a un hospital de gobierno, dependen de un presupuesto. Y si ese presupuesto no está bien estimado, no está bien calculado, realmente el poder atender a tantos pacientes no va a ser lo más adecuado. Ya hablando de un ámbito privado, por supuesto, también ahí tenemos que ir incluyendo todo lo que es los gastos operativos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vean cómo toda la repercusión que puede tener el cubrir o no cumplir con algunos de los requisitos de calidad que nos marcan algunas de las instancias. ¿Qué vamos a estandarizar? Por supuesto, comenzando con la fase preanalítica, las técnicas de flebotomía, el almacenamiento y el transporte de las mismas. Tengo que asegurarme que la muestra que yo estoy recolectando desde el punto de atención al paciente hasta el laboratorio cumpla con los requisitos analíticos necesarios. ¿Y por qué es importante? Los resultados del laboratorio, o más bien las decisiones clínicas, están basadas en el resultado del laboratorio, de entre el 70 al 85%. Entonces, estamos hablando que un alto porcentaje, una alta responsabilidad de este número, de esta interpretación que nosotros como laboratorio estamos desarrollando, ¿vale? Porque esto es lo que le permite al médico tomar una decisión, una terapia, asignar una terapia y no hacerlo de manera muy empírica, ¿vale? Entonces, ahí es donde reside esta importancia. Ahora bien, la etapa preanalítica tiene su propia importancia, su propio punto de sensibilidad, que si bien difícilmente, no imposible, pero difícilmente por una mala praxis en la preanalítica, podemos afectar de manera delicada al paciente. Pero si llega a suceder. Lo que sí podemos tomar en cuenta es que aproximadamente el 25% de los errores preanalíticos, sí implican consecuencias para el paciente. ¿Qué consecuencias? Desde una doble punción, un doble procedimiento, el que se atrase un procedimiento, que le asignen un tratamiento que no es el que necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí son diferentes situaciones a las cuales nosotros desde esta fase, desde este punto, podemos llegar a generar o marcar la diferencia. Todo lo que nosotros midamos podemos mejorarlo, y de ahí que también cobra mucha relevancia el que yo dentro de mis procesos estandarizados cumpla con estos sencillos 4 pasos de la gestión de riesgos. No me voy a meter mucho en este tema porque es un tema que nos podría llevar aquí horas, pero una gestión de riesgos bien llevada debemos mantenerla en, primero, conocer qué es lo que está sucediendo en mi proceso, identificar cuáles son los puntos que yo debo mejorar, minimizar. Ya que los tengo bien identificados y que ya supe cómo es, ahora es qué debo aplicar para evitar que esto me genere un problema mayor. Y de ahí es controlar. Como bien se dice coloquialmente, lo importante no es llegar, sino mantenerse. Entonces, esta es la clave necesaria para poder mantener unos procesos bien estandarizados y que al final del día se van a traducir en una buena experiencia, en una buena atención al paciente y, por supuesto,
nunca dejar de lado la buena experiencia que nosotros como operativos de laboratorio o inclusive como gerentes, como dueños, como jefes, o sea, también se traslapa un poco bastante a la parte de un distribuidor, donde también si yo estoy acercando a este usuario final, a este laboratorio o a este hospital, el producto que está siendo la solución a este tipo de riesgos, pues estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la etapa preanalítica existe un sinfín de variables que pueden generar un error y que al final del día puede tener este tipo de consecuencias. Aquí estoy enunciando algunos de ellos, que van desde la requisición de los estudios, la identificación de la muestra, súper importante el tema de la identificación, el que no cumplamos con los requisitos de centrifugación que los fabricantes establecemos para cada uno de los productos en los momentos que son requeridos. El almacenamiento y el transporte de la muestra, que llevemos un correcto seguimiento de la red fría, que no vengan vibrando demasiado las muestras, vengan protegidas, etcétera. Cumplir con el orden de llenado y el aforo de los tubos. Todos los fabricantes nos apegamos a lo que son los estándares de acuerdo a la ISO, ya sea la ISO 6710, con las recomendaciones de la CLSI, para cumplir con ese tipo de procedimientos, pero también nosotros podemos determinar, por ejemplo, en el citrato, cumplir con un más menos 10%, 5% arriba, 5% abajo, en los tubos de DTA, que por lo menos estemos llenando el 80% del tubo para poder cumplir con la relación anticoagulante con sangre, más todas las demás recomendaciones. Entonces, sí hay que cuidar mucho esta parte. El uso prolongado del torniquete, ahorita lo voy a mencionar más a detalle. ¿Dónde está la afectación? Si estamos dejando colocado el torniquete, me ha tocado ver casos donde colocan el torniquete al paciente y se lo colocan bien apretadito y todavía están lavado de manos, que por supuesto se tiene que hacer, pelearse 5 minutos ahí con los guantes para tratar de colocárselos, a ver cuántos son los tubos que tengo que tomar. Todos estos pasos que sí se deben hacer, pero no después de haberle colocado el torniquete al paciente. Entonces, también hay que cuidar algunos puntos. La contaminación de las muestras entre aditivo y aditivo, variables relacionadas con el paciente, si cumplió con el ayuno, si no trae un ayuno demasiado prolongado, las diferentes condiciones que el paciente puede tener. La condición venosa del paciente es uno de los principales retos a los cuales los químicos, los flebotomistas se enfrentan día a día. Y de ahí desprenden las frases tan populares de no se trajo las venas, no se ponga nervioso, ya se nos perdió la vena, ese tipo de situaciones a las cuales estamos desgraciadamente muy acostumbrados y que no debería generarnos este tipo de situaciones. Si yo estoy seguro que por aquí estoy palpando bien una vena, yo debo poder recolectar la muestra sin ningún tipo de problema, por muy delgada o por muy gruesa que pueda estar la vena, ¿vale? Bien. ¿Desde dónde vienen los errores? Los errores vienen desde la base, desde en qué momento a mí me enseñaron y me capacitaron cómo realizar este procedimiento, cómo utilizar este producto, ¿sí? Entonces, cosas tan sencillas como la colocación de los guantes, me ha tocado ver diferentes lugares de trabajo, diferentes laboratorios y hospitales, donde no se cumple con el proceso tanto de colocación como de retirarse los guantes. Por ahí me tocó inclusive en algún caso donde un flebotomista está colocándose uno de los guantes, se coloca un guante y con la otra mano sin guante está recorriéndose los dedos para poder que quede bien firme. Y todavía no tranquilo con eso, se le cae el otro guante al piso, lo recoge con la mano que ya tiene guante y este mismo es el que se va a colocar. Son diferentes condiciones, diferentes situaciones que pueden parecer no muy importantes, pero que al final del día pueden marcar la diferencia de vida o muerte de un paciente que esté inmunocomprometido o un paciente que tenga algún tipo de alergia adicional. Entonces, son diferentes, son condiciones, son factores que al final del día sí van a repercutir en la atención del paciente. Hay otras variables y otros factores que pueden alterar los resultados, pero que se van a dividir en dos: las variables no controlables y las variables controlables.
Las no controlables, como lo dice su nombre, es todo aquello lo que ni el paciente ni yo podemos cambiar. Población, sexo, embarazo, edad, ritmo biológico, ¿vale? Habrá algunas pruebas sobre las cuales sí están muy específicas para cada, por ejemplo, para cada sexo, o si la paciente está o no embarazada, se puede realizar tal o cual prueba y que no se vea modificada por este estado. Las controlables sí son las que yo le puedo pedir al paciente que por favor no se tome sus medicamentos, que no haga una actividad física elevada, que no consuma alcohol previo a la noche previa a la realización de la prueba, y por supuesto el consumo de drogas o cualquier tipo de psicotrópico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que yo le puedo pedir. Es decir, aquí está el ayuno. Aquí está, como les comentaba, el que no tome sus medicamentos o su antibiótico previo a un cultivo, etcétera, ¿vale? Entonces, son diferentes variables que al final del día pueden llegar a afectar el reporte que estamos dando. Y los factores que pueden resultar estos resultados son los más conocidos: la lipemia, la ictericia y la hemólisis. Los dos primeros, sobre todo la lipemia, la mayoría de las ocasiones en donde tenemos una muestra lipémica es porque el paciente no cumplió el ayuno. Muy pocas veces es un bajo índice cuando es debido a una enfermedad o una condición. La ictericia también, si le llegamos a observar propiamente la ictericia, es debido a un síndrome o una enfermedad. Hay veces en las que pacientes que se realizaron un estudio con un medio de contraste, que les colocan un medio de contraste venoso, se les pide que por favor por lo menos 24 a 48 horas, dependiendo de la concentración del colorante que le hayan puesto, tiene que esperar para que su cuerpo lo saque del sistema y ahora sí podamos realizar los estudios. Pero me ha tocado ver pacientes que llegan no al día siguiente, a las pocas horas de haberse realizado este estudio, y obviamente la muestra que estamos obteniendo es de una coloración que no es propia normal de un paciente. La hemólisis, por su parte, es el peor enemigo del laboratorio clínico. Una muestra hemolizada nunca debe ser procesada y no se debe emitir un resultado desde aquí. He escuchado también varios comentarios de colegas que dicen: es poquita la hemólisis, así procésala. Aunque técnicamente ninguna muestra que esté hemolizada debe ser procesada. ¿Qué es la hemólisis? Rápidamente vamos a platicarlo. Es la destrucción de los eritrocitos, ¿sí? Por una acción mecánica, por una acción química. Estamos rompiendo los eritrocitos y se libera su contenido hacia el plasma o suero, dependiendo de lo que estemos midiendo. Siempre vamos a poder colocar, o más bien en la mayoría de los casos vamos a poder observar una coloración rojiza en el plasma o suero, pero fíjense que no siempre va a ser visible. Hay una hemólisis que se le considera como un rango no visible. Ahorita vamos a ver cuál es esta. La hemólisis se puede dar por dos principales vías: hemólisis in vivo y hemólisis in vitro. In vivo se va a dar cuando el paciente presente algún tipo de condición hereditaria o adquirida, ya sea por una infección, una malaria, una quemadura, en el tema hereditario por una hemoglobinopatía, ¿vale? Algún tipo de deficiencia o defecto en la membrana de los eritrocitos, por ahí algunas condiciones inclusive de celularidad, una fragilidad celular muy elevada, y pues literalmente con cualquier presión negativa que se le esté ejerciendo a las células, ya es suficiente para poder tener una hemólisis. Pero estos son los menos. Si nosotros en el laboratorio encontramos una muestra hemolizada, es un 90% probable que se deba por una condición in vitro. In vitro, todo lo que sea del externo, del medio externo hacia la muestra, ¿vale? Causas frecuentes que se pueden derivar o que pueden derivar de una hemólisis, es lo que ya comentábamos: el torniquete muy apretado o que se deja mucho tiempo, ¿sí? Aquí vemos inclusive el caso, me han llegado a preguntar: ¿eso es un dedo? No, no es un dedo, es el brazo de un paciente pediátrico. Entonces, es la colocación de una ligadura que no es adecuada, que no es un torniquete, y que únicamente, lejos de que me esté permitiendo realizar una punción adecuada, me puede derivar a una muestra que no es viable.
Las fuerzas físicas de cizalla, una venopunción traumática, a veces están ahí están los flebotomistas tratando de hacer un raspado de los músculos, de la piel del paciente, y pues eso ya sabemos que va a generar una hemólisis. Si hacemos una extracción de sangre en catéteres mediante técnicas de vacío, nunca se debe utilizar la técnica de vacío en un catéter, porque podemos colapsar la vena. De por sí la pobre vena ya está soportando la vía del catéter y todavía yo voy y le meto una presión negativa. Entonces, ese tipo de condiciones no son favorables para tener una muestra óptimamente analítica, ¿vale? Y pues bueno, podemos tener otras tantas situaciones que pueden generar una hemólisis, pero principalmente vamos a ver qué sucede con esta presión negativa, ¿vale? Ya les comentaba que podemos tener, de acuerdo a las LSI, podemos tener una hemólisis que es detectable por encima de los 5 miligramos por decilitro de hemoglobina libre y visible a partir de los 20 miligramos. Entonces, si yo ya pudiera detectar hemoglobina a partir de los 5 miligramos por decilitro, esa muestra ya no debería poder analizar para cualquier tipo de prueba. Hay algunas plataformas, algunas marcas que ya empezaron a hacer algunas correcciones, por así decirlo, en sus procesos, y una muestra hemolizada, si la detecta el sistema, ya es una tecnología muy avanzada, en donde el sistema detecta que puede ser una muestra hemolizada y hace la corrección necesaria para poder reportar. Pero bueno, estamos migrando justamente a ese tipo de plataformas. Hay que recordar que la sangre está viva, la sangre tiene todos los componentes necesarios y que inclusive estamos midiendo. Los eritrocitos nos pueden liberar hemoglobina, hidrolasa, y alterarnos cualquier tipo de análisis, desde la bilirrubina, la coagulación, potasio, sobre todo potasio, que también es uno de los marcadores que más afectados vamos a tener con una hemólisis, y que al final del día no es propio de la condición real del paciente. ¿Qué tipo de resultados o de pruebas se pueden llegar a afectar dependiendo el tipo de hemólisis, baja, moderada o fuerte? Con una hemólisis baja, por supuesto, lo primero que se afecta son aquellos que están contenidos en las células, en los eritrocitos principalmente. En la hemólisis moderada, ya pensando por arriba de los 60 miligramos por decilitro hasta los 200, la troponina, la glucosa, los tiempos de coagulación, el dímero D, pues ya ahora sí que, como se dice coloquialmente, ya fuera. Ya no van a ser realmente una medición propia del paciente, y por lo cual no debemos considerarla. Y en una hemólisis fuerte, por encima de los 100 miligramos por decilitro de hemoglobina, ya ningún parámetro debe ser considerado, ¿vale? Entonces, para evitarnos cualquier tipo de situación de que, oye, esto es una hemólisis baja, hay que medir la hemoglobina, para no hacer todo este show, lo ideal es que desde un principio yo ya tengo una muestra de calidad, una muestra que yo evité o disminuí los riesgos a que pudiera presentar alguna de estas condiciones, ¿vale? Bien, entonces, dicho todo esto, que repito, es la base del tema que nos atañe el día de hoy, de la recolección sanguínea, les quiero platicar acerca de lo que es la propuesta, la mejor solución integral por parte de SAST. Para quienes no han tenido oportunidad de escuchar mucho respecto de la marca, Sarsted es una marca alemana que ya tiene más de 20 años de presencia aquí en México, y que estamos enfocados en el desarrollo, la innovación de tecnologías para mejorar los procesos desde la preanalítica, la analítica hasta la postanalítica, pero con un enfoque principal hacia la preanalítica. Y con esto tenemos el desarrollo que es pilar de nuestra marca, que es el sistema de recolección ESMONOVET. La S es de seguridad. Para nosotros lo más importante es que el sistema de recolección de sangre sea seguro. ¿Para quién? Para el flebotomista y para el paciente, ¿vale? Los dos principales actores de este proceso de recolección de muestra deben mantenerse seguros. Y me dirán, bueno, químico, pero ¿por qué estaría inseguro utilizar cualquier otra marca? No estamos diciendo, por supuesto, para nada eso.
simplemente que hay algunas condiciones sobre las cuales nosotros, características de nuestro producto, hemos enfocado en este desarrollo para que sean beneficios aplicados para cualquiera de estos dos actores de este proceso. Bien, entonces, el sistema es Monobed, es un sistema dual. ¿Qué quiere decir esto? Que es un sistema que puede trabajar tanto por aspiración, con técnica de aspiración como una jeringa, pero también con una técnica de vacío como cualquier tubo de marcas convencionales, ¿vale? ¿De qué me sirve que yo pueda tener estas dos técnicas o estos dos sistemas en un solo tubo, en un solo producto? El que el sistema sea adaptable a las diferentes condiciones propias del paciente. Inclusive pueden ser adaptables para las condiciones de proceso o de manipulación por parte del flebotomista. ¿Me explico? Generalmente llegamos a utilizar, para los que nos llegó a tocar aprender de esa manera, primero tomar muestras con jeringas, ¿vale? Las jeringas son dispositivos que fueron diseñados o están diseñados para introducir soluciones, medicamentos a los pacientes. De ahí que tengan aleta de sujeción para que en un solo movimiento, con dos dedos, el índice y el medio, poder sujetar el sistema y con el pulgar poder empujar el émbolo. Por lo mismo, como no están diseñados para extraer, no vienen con una preparación. Y hay que recordar que necesitamos tener una preparación específica para el tipo de muestra que yo voy a analizar. Ahorita vamos a tocar ese punto. Pero bueno, como la jeringa en este caso no está diseñada para ello, no tiene un conservador, pero sí me da muchos beneficios. ¿En qué sentido? Que yo puedo cuidar la vena del paciente porque no es tan agresiva la fuerza negativa que yo estoy generando o que estoy aplicando en la vena del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, esto me va a permitir que una vena delgada, una vena que no tenga una vía, un camino recto, o con una vena profunda, ¿vale? Que sean diferentes condiciones sobre las cuales yo pueda perder el flujo de la misma o así que como se dice coloquialmente, que se ponche o que colapse por completo la vena, ¿vale? Entonces, ahí vamos viendo que cada sistema puede tener sus pros y sus contras. Un sistema cerrado es lo que conocemos seguramente más en el mercado, en el día a día que estamos realizando, que son sistemas que son muy que se adaptan a venas o a una condición venosa óptima. Un paciente con una buena vena, un paciente con una vena derechita, pero que quisiéramos todos en el laboratorio que así sucediera con todos los pacientes, pero no es así. Pero también aquí nos enfrentamos a diferentes condiciones como inclusive los volúmenes de llenado. Un tubo de 5, un tubo de 6, tratando de extraerlo de un paciente de 5 o 6 años, ya se convierte en un problema porque no podemos estar extrayendo tanto volumen de sangre a este tipo de paciente. Y eso súmenle el hecho de que el paciente pediátrico difícilmente se queda quieto. Entonces, tenemos beneficios por parte de la técnica de vacío. Es un llenado en automático, me da la tranquilidad de que está entrando directamente a la preparación necesaria y que tenemos una compatibilidad al 100% con cualquier tipo de sistema. Pues bueno, nuestro sistema es Monobed, cubre estos beneficios, ataca las condiciones o los contras que pudieran tener cualquiera de estos dos sistemas y lo lleva hacia un sistema o hacia un proceso mucho más estandarizado. Y aquí un poquito de resumen. El método de aspiración, una técnica suave, podemos tener una extracción bien controlada, otra vez, como si estuviéramos utilizando una jeringa. A mí me sucedió que cuando a mí me enseñan a sacar muestras de sangre, justamente lo aprendo a través de una jeringa, trasvasándolo directamente a los tubos del sistema al vacío. Entonces, pues era tomar la muestra y contrarreloj, antes de que pase el tiempo y que se pueda llegar a coagular la muestra, hay que irla colocando en los diferentes tubos. Y la frasecita de siempre, resbalando por las paredes internas del tubo, hay que dejar caer la muestra.
pero estamos contratiempo y no siempre es posible. Entonces, ¿qué pasaba? Que terminaba la muestra, pero hasta teníamos compañeros que hasta inyectaban la muestra directa, perdón, la jeringa directamente en el caucho del tapón del tubo. Entonces, esto al final del día tenemos diferentes momentos de manipulación que pueden generar un riesgo de una hemólisis probable en esa muestra. ¿Ven cómo son diferentes condiciones a las que nos enfrentamos? Pero bueno, si yo tenía un paciente que tenía una muy buena vena, pues venga, no pasaba nada, ahí tengo las agujas para mi sistema es vacío, lo voy a recolectar de esa forma y listo. Ya me evito el estar luchando, estar peleando con ese tipo de situaciones. Entonces, nuestro sistema ESMO-Noved mantiene estos beneficios de utilizar un tubo al vacío, pero con un vacío fresco. Si a ustedes no les ha sucedido, pregúntenle a las personas que más experiencia en el área de flebotomía tengan. Seguramente a todos nos ha pasado en el que estamos puncionando un paciente, sabemos, podemos jurar por lo que más quieran que ya estamos en la vena. Colocamos el primer tubo y me da un pequeño retorno únicamente de sangre. Desde en ese momento mi alma abandona mi cuerpo y ya no sé qué pasó porque yo estaba en la vena. Y todavía peor si ese paciente es de los pacientes complicados, los que vienen que vienen todos los días, o que vienen constantemente, cada mes, para hacerse su chequeo o porque tienen una condición y que ya se la saben de arriba para abajo. Y ¿sabes qué? No te dio muestra, no te dio sangre, entonces quiere decir que no supiste hacer la punción. Realmente lo que sucedió ahí es que el tubo pudo haber perdido su presión, su vacío, para poder recolectar la muestra. Por caducidad, por almacenamiento, porque la altura a nivel del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes situaciones. Pero aquí con el sistema ESMO-Noved me voy a asegurar que el tubo va a funcionar. El tubo yo le estoy generando en este momento el vacío, ¿sí? Tirando del émbolo hasta el fondo, haciéndole un clic audible. Y con esto yo ya me aseguré que ese tubo no me va a fallar. Y de ahí se traduce en reducir mermas que pueda yo tener por este tipo de situaciones. ¿Qué características tiene la aguja del sistema? Muy importante y muy interesante. Es un sistema que viene con la aguja premontada. ¿Qué quiere decir? Que así como yo saco la aguja del blister, es la misma que voy a utilizar y ya viene con un adaptador por paciente para poder recolectar las muestras. No tengo que estar utilizando un holder que al final del día, y siempre les pongo el reto sobre la mesa, al final del día de estar atendiendo a la serie de pacientes que tienen durante toda la jornada, observar dentro del holder y van a alcanzar a percibir algunas trazas hemáticas, algunas manchitas. Y si somos de los químicos o flebotomistas que se nos ocurre hacer bolita nuestra liguita azul y meterla ahí porque así ya tengo mis 2 en 1, después la saco, la tiro bien a gusto y esto mismo es lo que le voy a poner al siguiente paciente. Ahí ya lo puedo llegar a contaminar. Y recuerden que caras vemos, hepatitis o enfermedades no sabemos. Si el paciente anterior era aparentemente sano o no, al final de cuentas son condiciones de riesgo a las que podemos someter al paciente y a nosotros mismos. Tenemos una punción segura con este sistema porque reducimos el ángulo de punción. Tenemos un ángulo de entre 30 a 18 grados, que es lo que nos marcan los lineamientos internacionales. Mientras más plana sea la punción, va a ser mucho más fácil que yo pueda seguir la línea de la vena y que por algún movimiento involuntario o voluntario del paciente no sea tan fácil que me pueda salir de la punción, ¿vale? Entonces ahí evito cualquier tipo de situación. Y en algunos casos tenemos opciones de un protector de seguridad, pero en este caso nuestro protector de seguridad siempre va a quedar a la derecha del flebotomista, lo cual quiere decir que no me va a estar interfiriendo en la visualización de la punción. ¿De acuerdo? Bien. El tubo como tal es un tubo de polipropileno de alta resistencia, tiene alta transparencia, si bien no tanto como un poliestireno, pero que puede observar perfectamente el contenido del tubo y también cuáles son las condiciones del suero o el plasma o inclusive la sangre total.
Tenemos un tapón en rosca, un tapón que me va a reducir los efectos aerosol al momento de que yo destape mi tubo, y esto ya pensando mucho más en el área de proceso, y que por supuesto también estamos asegurando un llenado correcto. Tenemos una marca en la etiqueta donde nos está indicando cuál es el volumen adecuado del aforo de este tubo. Bien. Es un tubo que consta de 4 partes: el cuerpo del tubo, una copilla o un pistón, un émbolo, que es la tirita como tipo jeringa, y el tapón en rosca. Los códigos de color de los tapones son los mismos que la ISO 6710. Con la pequeña, vamos a decir, característica de que son tubos un poquito más translúcidos, que nos van a dar el beneficio de una jeringa, que es cuando estoy en la vena, tengo un pequeño retorno y alcanzo a observar el oscurecimiento del color, lo cual ya me dice que estoy en vena y puedo comenzar a aspirar. ¿De acuerdo? Nuevamente, trabaja como una jeringa, pero este sistema sí está diseñado para ello. Ahora bien, ya conociendo las características que se traducen en beneficios de nuestro sistema, hay algunas indicaciones previas que debemos considerar, que esto sí aplica para todo tipo de procedimiento de flebotomía, que es pedir al paciente que no haga un ejercicio físico extraordinario durante los 3 días anteriores, porque justamente este tipo de situaciones van a motivar o van a hacer que el cuerpo segregue más sustancias, que las concentraciones se comiencen a alterar. No exceder, por supuesto, el alcohol 24 horas antes. Ha habido pacientes que me ha tocado atenderlos y que pues huelen todavía a la fiesta. El ayuno de 12 horas también es muy importante, que no exceda de las 14 horas, por aquello de que hay pacientes que llegan con 15, 16 horas y ya por un perfil de lípidos, olvídense, ya no vamos a tener ahí un valor adecuado. Hay que reposar por lo menos 10 minutos antes de poder tomar la muestra y evitar el bombeo. Es válido que el paciente mantenga su puño cerrado, sin embargo, que no esté haciendo movimientos constantes, porque esto también puede favorecer a que las concentraciones de diferentes analitos se ven alterados. Un poquito de resumen: ¿cuál es el procedimiento de toma de muestra con nuestro sistema? Por supuesto, apegados a las diferentes recomendaciones internacionales como la CLSI, en donde es preparar el material, la asepsia correcta o completa como se debe realizar, con el torniquete colocado de 3 a 4 dedos por encima del sitio de punción, seguir los órdenes de llenado de acuerdo al código de color, en nuestro caso con la CLSI. Los 2 principios de obtención de la muestra, sea por aspiración o vacío. Siempre asegurar el llenado correcto de los tubos, por aquello de la relación entre anticoagulante y sangre. El mezclado de 8 a 10 inversiones. Todos los sistemas deben hacerse este tipo de inversiones completas. En tubos para suero-suerogel, siempre dejarlos reposar de manera vertical para evitar que la sangre coagule a lo alto del tubo. Y si estamos utilizando una aguja con un sistema de seguridad, hacer la acción correcta y completa de la misma para poderla descartar. Si presentamos algún tipo de problema durante la toma de muestra, hay algunas recomendaciones que se pueden extender. En el caso de las venas difíciles, por supuesto, el uso de cualquier tipo de sistema alado, en nuestro caso el sistema Safety Multifly, que es un sistema alado convencional, pero que cuenta con este adaptador único para nuestro tipo de tubos. Si no encontramos la vena, pues hasta que la encontremos. Ahora sí que como algunas frases que se llega a utilizar en el laboratorio, va a tomar la muestra y va a puncionar el que sienta y vea la vena. Si no estoy seguro de dónde voy a puncionar, mejor ni hacerlo. La aplicación de los paños calientes, solamente que tengamos una forma de controlar la temperatura del paño caliente, nunca colocar demasiado elevada la temperatura, porque al final del día podemos generar un daño mayor a la piel del paciente. Durante la penetración de la vena, hay que introducir la aguja, hay que ver si no lo introdujimos ligeramente más allá de lo que es la vía de la vena. Si tengo que modificar la posición, debo hacerla sin necesidad de estar haciendo mucho movimiento de cesárea. Si tenemos un colapso venoso, aquí es donde aplica uno de los principales beneficios de nuestro sistema. Si yo estoy viendo que con el tubo al vacío la vena pudo haber colapsado y me está tardando más en llenar el tubo, yo puedo en el siguiente tubo colocarlo o hacerlo por técnica de aspiración.
Así permito que la vena del paciente se recupere y que tenga un flujo adecuado. Como les comentaba al principio, el torniquete también cumple un papel muy importante en todo este procedimiento. Hay que aplicar el torniquete de 4 a 5 centímetros por encima del sitio de punción, ya se les comentaba. El pulso debe ser palpable, tampoco debemos hacerlo demasiado apretado porque pobre vena ya toda llena y el brazo del paciente todo morado. El tiempo máximo de constricción de un torniquete debe ser de 1 minuto. No debemos exceder esto porque entonces vamos a empezar a observar modificaciones o alteraciones en los analitos analizados, o valga la redundancia. La bilirrubina, el calcio, el colesterol y el hierro inmediatamente van a comenzar a subir pasado este minuto. La glucosa, el potasio y los leucocitos se van a ver disminuidos. Si por alguna razón nos excedimos todavía hasta 3 minutos, adiós a mis tiempos de coagulación, porque el cuerpo, el sistema, comienza a defenderse y se activan estos factores de coagulación, con lo cual ya no tenemos una lectura adecuada. El orden de llenado, como se los comentaba, debe ser apegado en nuestro caso a la CLCI. Aquí les estoy colocando una imagen corporativa donde la GUR es el orden de llenado, o más bien el lineamiento europeo. Nosotros, mientras no suceda algo distinto, seguimos siendo de este lado del charco, el continente americano, y nos vamos a pegar a lo que nos dice CLCI. Siempre comenzando con los cultivos de sangre, dándole prioridad a los tubos con sangre para citrato, ya sea el azul o el negro, que la única diferencia que tienen siguen siendo citrato de sodio, al 3.8, 3.2 en algunas casas comerciales, pero que cambia la relación. En el tubo azul tenemos relación 1 a 10, en el tubo negro tenemos una relación 1 a 5 para velocidad de sedimentación globular, metodología Western Green. Pasamos hacia los sueros, suero gel, para permitir que tengamos una muestra libre de cualquier contaminante propio de los anticoagulantes. La heparina, si es que lo lleve, el EDTA y por último el fluoruro, más otro tipo de preparaciones que pueda llevar. Pero estos son los principales sobre los cuales nos vamos a pegar, tal cual como lo hacemos hoy día en nuestros procesos. Y ya para finalizar, el tema de la centrifugación cobra relevancia cuando empezamos a analizar que existen centrífugas de rotor de ángulo fijo y centrífugas de rotor de ángulo basculante. Las mejores centrífugas, estrictamente hablando de la recuperación de suero y la disposición del gel, en el caso de los tubos de suero gel o gel para EDTA o heparina, siempre van a ser las de rotor basculante. Porque la centrifugación o la fuerza centrífuga que estamos generando, que estamos obteniendo, va a atravesar y va a llegar hasta el fondo del tubo. En las de ángulo fijo vamos a observar este tipo de disposición del gel, en donde inclusive pueden existir pequeñas filtraciones eritrocitarias que también me pueden llevar a un mal resultado. Primero vamos a pensar que está embolizada la muestra, no lo está, simplemente está contaminada con eritrocitos, pero si nosotros dejamos pasar el tiempo, el eritrocito va a seguir comiendo, va a seguir consumiendo y mis niveles de glucosa son los principales que se van a disminuir. Entonces, mucho cuidado y mucho ojo con eso. Ambos tipos de rotores son válidos, funcionan adecuadamente, pero sí hay que considerar cuál es el tiempo adecuado y la fuerza centrífuga necesaria para este tipo de muestras. La posición correcta de los tubos también cobra una gran importancia. Ya se les comentaba, si yo el tubo de suero gel lo dejo que se coagule a lo largo del tubo, puedo tener estas complicaciones al momento de centrifugar y que no voy realmente a recolectar la cantidad adecuada de muestra, y que pues a mí como analista pues no va a ser lo más indicado, no va a ser lo mejor para mi proceso. Y entregar un resultado con dudas, honestamente de eso a nada, mejor no dar ningún tipo de resultado. ¿Vale? Bien, entonces, con esto, la verdad es que traté de hacerlo muy, muy resumido de este tipo de temas y todas las vertientes que podemos observar en el proceso total de una prueba. Nos lleva, hemos tenido oportunidad de hacer talleres de 4 hasta 8 horas, completas y totales, con práctica, con cuestiones teóricas, todo bien referenciado,
porque al final del día, todos estos procesos, todas estas características y beneficios que ofrecemos las marcas comerciales están enfocadas en facilitar el resultado, en facilitar el análisis, facilitar y mejorar la atención y la experiencia del flebotomista, del analista y del paciente, ¿vale? Con esto cierro y me quiero despedir con esta frase que a final de cuentas se puede comer, es un eslogan que manejamos en SARSTED, pero que de verdad yo personalmente, profesionalmente, lo he adoptado como una regla. Todo sistema de extracción, el sistema que utilicemos, debe ser tan individual como los pacientes, porque no todos los pacientes son iguales, no todos tienen las mismas características, y eso de que por anatomía por ahí pasa la vena, nada. Si no la veo y no la siento, no me sirve absolutamente de nada realizar una punción, porque solamente voy a lastimar al paciente. Con eso termino mi plática. No sé si podemos dar por ahí el paso a las preguntas que se pueden generar, y con todo gusto las podemos abordar. Hola chicos, si tienen dudas, por favor mandarlas por el chat. Tenemos una, Arturo. Oscar, ¿cómo diferenciar una muestra hemolicias a contaminada de eritrocitos? Ok, una muestra, sí puede ser un poquito complicado, pero créanme que cuando ustedes observen o que se llegue a observar una muestra contaminada, van a ver primero, contaminada con eritrocitos, primero van a ver que dentro o a través más bien del gel hay una filtración. Eso es muy evidente, luego se alcanza a observar. Entonces eso inmediatamente a mí ya me puede decir que tengo una contaminación. La coloración puede ir cambiando. Una muestra hemolizada, ya veíamos por ahí la tablita, desde los 5 miligramos por decilitro, ya se empieza a oscurecer la misma. Una muestra contaminada, realmente la contaminación puede ser muy baja, muy poco, pero la tonalidad rojiza no es tan, ¿cómo decirlo?, tan oscura como sí podría ser con una muestra hemolizada. Ok, muchas gracias. Pues hasta el momento no hay más preguntas, Arturo. A nuestros asistentes, si tienen algunas otras preguntas, que la pongan en el chat, por favor. Pues al parecer no, Arturo. También comentarles que el webinar será publicado en nuestro canal de YouTube para los que siguen a las redes de CTR. Ahí estará en YouTube. Y no me queda más que agradecerte a ti, Arturo, y a los asistentes. Nos preguntan si tienes cursos prácticos. Sí, nosotros en la marca manejamos, llegamos a realizar cursos teórico-prácticos. Ahí nada más es una cuestión de programarnos, que nos hagan la solicitud, y hacemos el estudio necesario para poder, así que acordar fechas, lugares, etcétera. Hemos tenido oportunidad de participar en eventos privados, hablando, por ejemplo, de laboratorios, que nos dicen, no sé, por mi aniversario, por el Día de Químico, queremos hacer este taller, vamos, lo hacemos. Hemos participado inclusive en foros de congresos, con ACIC, Congreso de Patología, es decir, en diferentes momentos. Entonces, dependiendo del volumen o del proyecto que querramos hacer, podemos programar o gestionar lo que es un taller o un curso mucho más práctico. Perfecto. Hay otra. Para pacientes de difícil acceso venoso, ¿qué técnicas recomiendan? Ok, cuando hablamos de difícil acceso venoso pueden ser diferentes condiciones, que la vena esté muy profunda, que la vena sea muy difícil, que inclusive no se observe ningún tipo de vena en lo que es siempre nuestra fosa antecubital del brazo. Lo siguiente va a ser revisar el dorso de la mano, vamos a revisar si es que tiene algún tipo de vena un poquito más accesible. Y ya tomando como base en dónde voy a realizar la punción, ya se recomiendan las diferentes técnicas. Yo personalmente siempre recomiendo que
en un paciente con cualquier dificultad venosa que podamos observar, se utilice la técnica de aspiración. Colocamos ya sea desde el dorso de la mano, un sistema alado, una famosa mariposa, o si podemos hacerlo directamente en la fosa antecubital, que se haga por punción directa con la aguja, pero siempre por aspiración, porque así tengo mucho mayor control y voy a someter a menos estrés la vena del paciente por esta presión más sutil. Ok. Y tenemos otra, dice, ¿qué tan práctico es cambiar de tubos con este sistema? Bueno, la practicidad, por supuesto, la va a establecer la facilidad con la que nos adaptemos a los procesos. He visto algunos flebotomistas que se adaptan muy rápido al sistema porque inclusive a palabras de ellos se acomodan más con una jeringa que con un sistema al vacío. Hay flebotomistas a los cuales les cuesta un poquito más de trabajo porque ya tienen demasiados años o solamente conocen los procesos con un sistema al vacío, pero es parte de lo que nosotros siempre trabajamos de la mano con el usuario, con el flebotomista, con el laboratorio, el estar haciendo este acompañamiento. Nosotros dentro de los proyectos de conversión que tenemos del sistema de extracción de sangre, hacemos un análisis completo. Curiosamente, empezando desde la parte analítica con la compatibilidad de los equipos. Nosotros contamos con una compatibilidad de más del 98% de las plataformas analíticas. Habrá que hacer algún ajuste, inclusive hay plataformas que ya vienen con la programación específica para Monobed, que si bien son alturas y dimensiones muy parecidas, siempre es importante que revisemos en ambas partes lo que es los requisitos de dimensiones para cada uno de los tubos. Y ya de ahí nos vamos a hacer la capacitación directamente con los usuarios, con los flebotomistas, y se hace el acompañamiento necesario. Regresando, yendo directamente a la pregunta como tal, realmente el decir qué tan fácil o qué tan difícil puede ser, la respuesta sería, va a depender mucho de la apertura que tengan los flebotomistas, los químicos analistas, de hacer este cambio y que por supuesto le vean un sentido a cambiar, que no es nada más cambiar por cambiar, sino que hay un beneficio que sí están percibiendo y que sí están palpando a sus procesos. Muy bien. Tenemos otra. En recién nacidos, ¿qué técnica y material utilizar? Ya que a veces no se tiene el material necesario como las lancetas de calibre específico. Según dicen que en México no las venden aún. Ok, nosotros, voy a hablar únicamente en este sentido, en este último comentario por mi marca. Nosotros todavía estamos ahí en un proceso de registro de nuestras lancetas, pero sí vamos a contar con lancetas diseñadas específicamente para poder funcionar pacientes neonatos e inclusive pacientes que sean prematuros. Ya viendo o abordando lo que es la pregunta de qué podríamos hacer con un paciente neonato, lo ideal es que si no podemos realizar una recolección por técnica capilar, que se haga a través de una técnica sí venosa, pero por goteo. Las técnicas de goteo tienden a ser satanizadas por muchos usuarios, sobre todo aquellos jefes o encargados, porque muchas veces el usuario no tiene el acceso al sistema adecuado para poder realizar este proceso. ¿Y qué terminan haciendo? Rompiendo agujas o haciendo prácticas que no son propias del material que están utilizando. Entonces, en Sarstedt manejamos un tipo de aguja o microaguja más bien, que está diseñado con dos extremos, un extremo donde viene el bisel en calibres 21, 23 o 25, y el otro extremo viene chato, viene sin ningún tipo de bisel, para que pueda yo recolectar la muestra. Ahora, depende también del volumen de muestra que voy a extraer. Puedo utilizar con ese tipo de agujas, puedo utilizar un microtubo de 100, 200, 300 o hasta 500 microlitros, o ya un tubo, un microtubo que tiene un rango de aforo de muestra de entre 1.1 hasta 1.4 mililitros, que es un volumen muy bajo. Va a depender otra vez de qué tanto volumen llegamos a requerir.
pero sí les recomiendo que siempre busquemos la mejor alternativa para poder recolectar en ese tipo de pacientes. Técnicas de goteo o de plano, si veo que hay una muy buena vena, poder utilizar el sistema alado, la Multifly, la mariposa, y con un volumen reducido, eso sí. Ok. Muchas gracias, Arturo. Ahora sí, al parecer ya no hay más preguntas. Y de nuevo agradecimiento a los asistentes y a ti, Arturo, por tu presentación. Muchas Muchas gracias gracias por la por la asistencia. invitación y pues bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.